No 2025 o canon de recollida de residuos de Sogama subirá dos 66 euros por tonelada aos 108, unha suba que está a provocar numerosas protestas entre os concellos e que dende o ente autonómico atribúen a unha decisión do Goberno central. Bueno, es una actualización debido a unas medidas económicas tomadas por el Gobierno central en el año 2023 que afectaron negativamente a las cuentas de Sogama, y en un ejercicio de responsabilidad y de viabilidad y de sostenibilidad de la propia sociedad tenemos que tomar esta actualización para poder seguir prestando el servicio público. Refírese Domínguez a un novo imposto á vertedura e incineración que recolleu o Estado na Lei de Residuos e Solos Contaminados. Tamén a recuperación estatal do imposto de produción eléctrica e a eliminación da retribución que Sogama recibía na planta termoeléctrica. Medidas que deixaron no 2023 o balance da sociedade en números vermellos. Todo esto nos hace un déficit económico de 30 millones de euros y un sobrecoste de 39 euros. Por tanto, si el Gobierno central mañana elimina estas medidas económicas que han lastrado económicamente las cuentas de Sogama, Sogama no actualizará el canon del 2025. O presidente de Sogama defende o seu modelo de xestión de residuos. Asegura que están aliñadas políticas que se están a aplicar noutros países europeos e sinala que o importante é reducir a contía de residuos que chegan á planta traballando na súa orixe, os concellos. Si los concellos, que son los responsables y los competentes en residuos, únicamente reciclan entre un 15 y un 20%, a Sogama nos llega un 80% de la fracción resto. Y ahí poco podemos hacer. Sí, nosotros somos finalistas y tenemos que gestionar y tratar los residuos que nos llegan. Entonces, yo le digo a los concellos, si se ponen las pilas y reciclan mucho más, mandarán menos residuos a Sogama, abaratarán el coste e incrementarán los ingresos de Ecoembes por reciclar más. Tamén respondeu o Partido Socialista. A formación defende en Galicia que este novo imposto é responsabilidade da Xunta por non ter adaptado o sistema de xestión de residuos ás normativas europeas. Bueno, yo le puedo decir que a día de hoy 18 países de Europa, de los 27, no tienen implantado el impuesto al vertedero y a la incineración, ¿no? Esto es porque han pedido una moratoria o los gobiernos han decidido no implantar este impuesto. Por tanto, ahí se demuestra que es un afán recaudatorio del señor Sánchez y de sus compromisos con Europa de la implantación de impuestos verdes. Por tanto, el sistema es el más eficiente y eficaz de Europa y así está demostrado, y lo que tenemos que trabajar es en el origen, en los concellos donde tienen la responsabilidad de la reducción, reutilización y reciclaje.